Bachillerato General Vespertino Pablo Neruda. Asignatura: Introducción a la Ciencia Histórica. Tema: el papel central que tuvieron la guerra y el sacrificio para los mexicas. Primer semestre. Unidad de Aprendizaje Curricular 2. Presenta: Maestro Juan Carlos Juárez Hernández. Buen día, estimados alumnos. En la sesión de hoy abordaremos el tema: el papel central que tuvieron la guerra y el sacrificio para los mexicas. Antes de comenzar, recordemos algunos datos históricos importantes que nos permitirán comprender el tema que hoy nos ocupa. Los datos que nos permiten reconocer la historia de una de las civilizaciones más importantes del periodo prehispánico dentro del periodo posclásico derivan de la tradición oral y muchos otros derivados de la recopilación e interpretación de las primeras órdenes religiosas, en su carácter de misioneros, que nos permiten apreciar el legado político, económico, social, cultural, medicinal y militar de los mexicas, y de otros pueblos mesoamericanos también. Como ya lo hemos comentado en sesiones anteriores, los habitantes de esta gran civilización provenían de un lugar mítico llamado Aztlán, lugar de las garzas, quienes en un pasaje mítico y guiados por su dios Huitzilopochtli, hablan sobre una peregrinación que duró aproximadamente 175 años. En el año de 1325 de nuestra era, llegaron a un valle, que más adelante se convertiría en la gran ciudad de Tenochtitlan. El lago de Texcoco obliga a los mexicas a crear un sistema de chinampas, es decir, un sistema de agricultura que proveyó de alimento a la población. Más adelante, y con alianzas políticas, desarrollan un sistema comercial riguroso y variado, cuyas mercancías y sistema asombraron a los primeros conquistadores españoles. También se desarrolló un sistema educativo religioso y civil, el primero denominado Calmecat y el segundo Tepochcali. Su formación militar, política, cultural y económica impulsaron su desarrollo y dominio en gran parte de Mesoamérica. Como ya hemos comentado, el poder político, comercial, pero sobre todo militar, distinguieron a los mexicas. Es por ello por lo que en esta sesión nos ocuparemos sobre la importancia de la guerra y del sacrificio para esa civilización mesoamericana. Comencemos por definir la palabra guerra. Este concepto se entiende como una lucha prolongada entre dos o más naciones, durante la cual se producen varias batallas. Es por lo anterior que debemos precisar que cuando hablamos de los pueblos mesoamericanos, en ocasiones y con ciertas particularidades, estamos hablando de señoríos independientes. En otras palabras, y para poder tener una mejor comprensión del tema, podemos decir que cada pueblo, cada señorío, era una nación. Por lo tanto, las batallas militares o guerra en tierras mesoamericanas deben entenderse como conflictos bélicos entre naciones. En Mesoamérica, reconocemos dos tipos de guerra. La primera se denomina guerra de conquista y la segunda, guerra religiosa o florida. La guerra de conquista tiene por objeto la obtención de diversos recursos a favor del ganador, entre los cuales se podía obtener tributos, es decir, un tipo de impuestos, en especie como plumas, joyas, alimentos, pieles, telas, cerámica, cacao, entre otros objetos de valor. Aunado a ello, también se podían obtener tierras como propiedad, incluso obtener de otros pueblos manos de obra para la construcción y embellecimiento de la ciudad, incluso también el embellecimiento de la periferia. Para la civilización mexica, las guerras de conquista representaban la legitimación de poder, pero sobre todo de su política de expansión. El otro tipo de guerra es la religiosa, o también conocida como guerras floridas, cuyo objetivo principal es capturar prisioneros para el sacrificio, y de este tipo de guerra nos adentraremos un poco más. Las guerras floridas, este sistema de guerra, fue de carácter ritual, que los mexicas practicaron contra pueblos vecinos
Desde la conformación de la Triple Alianza, es decir, en el año de 1428 después de Cristo, hasta la llegada de Hernán Cortés en 1521. A diferencia de las guerras de conquista, las guerras floridas no buscaban el saqueo o el sometimiento del enemigo. Se buscaba tener víctimas para el sacrificio con el objeto de satisfacer las necesidades de los dioses, pero al mismo tiempo servían como un medio de entrenamiento militar para los nobles y miembros del ejército mexica. De acuerdo con los cronistas del siglo XVI, Fray Diego Durán, Diego Muñoz y Hernando de Alvarado Tezosomoc, explican que el origen de ese tipo de guerra, las guerras floridas, ocurre durante el reinado de Moctezuma I, en el año de 1440 y 1469, que es el periodo de su gobierno. Este gobernante desea honrar el templo que había construido para su dios Huitzilopochtli, el dios de la guerra y el más importante para los mexicas. Pero al no tener prisioneros necesarios, provenientes de guerra por conquista, fue aconsejado por otro miembro de la nobleza, quien le propone llevar a cabo ese tipo de guerra sagrada para reunir más prisioneros, para ofrecerlos en sacrificio y dar gusto así a su dios Huitzilopochtli, y al mismo tiempo tener la oportunidad de mejorar sus habilidades de combate. Otra de las versiones sobre el origen de las guerras floridas es proporcionada por Fernando de Alba, un cronista mestizo descendiente de la realeza azteca, que expresa que en 1450 Tenochtitlan y todo el Valle de México comenzaron a vivir un periodo de hambre, provocado por plagas de langostas. Aunado a ello, inundaciones y fuertes heladas. Fue entonces que se interpretó como la ira proveniente de los dioses hacia el imperio, motivo por el cual los gobernantes de aquel entonces, Moctezuma I, Nezahualcóyotl y soberanos de Xicoténcatl, de Tlaxcala y de Huejotzingo, encontraron un remedio muy viable: el establecimiento de las guerras sagradas, o también denominadas guerras floridas, a favor de los dioses. Los primeros prisioneros tomados en las guerras floridas eran ofrecidos a Huitzilopochtli, aunque se les ha atribuido mayor importancia cuando fueron una estrategia política imperial de la cultura mexica. Según descripción del fray Diego Durán, los prisioneros de las guerras rituales o guerras floridas eran conducidos al templo mayor y al llegar a la parte más alta eran tomados por los sacerdotes, quienes lo colocaban en la piedra de sacrificio para extraerles el corazón, que ofrendaban a Huitzilopochtli. Los cuerpos de los prisioneros eran lanzados por las escaleras, y sus captores los recogían y se los comían como parte del ritual. De acuerdo con la revista de Arqueología Mexicana, la idea de numerosos sacrificios humanos y ritos de guerra entre las realizadas en nuestros días son exageradas, pues parten apenas de unas cuantas descripciones históricas, por lo que hay razones para dudar de ellas. Los prisioneros de las guerras floridas representaron solo una pequeña parte entre los sacrificados por los aztecas, y de ninguna manera un número excepcional. En suma, las guerras floridas fueron batallas fuertemente reguladas, casi simuladas, cuya finalidad era conseguir víctimas para el sacrificio. Es importante mencionar que el sacrificio humano no era una práctica exclusiva de los pueblos mexicas, sino de toda el área mesoamericana. La cosmovisión mesoamericana nos muestra que el sacrificio no solamente era de hombres a los dioses, sino también debido a que en varios de los mitos se refleja la necesidad de los dioses por sacrificarse en beneficio de la humanidad. Uno de tantos mitos nos cuenta que un ser primigenio fue partido en dos para crear el cielo y la tierra. De Caltetutli, la diosa tierra, surgieron los alimentos y otros elementos. Pero la diosa lloraba y se lamentaba porque deseaba comer corazones de hombres, y no quería dar sus frutos si no era regada con su sangre. La religión y los ritos tenían una importancia fundamental
en la vida del pueblo mexica, y entre estos destaca el sacrificio humano, la ofrenda máxima que se podía hacer a los dioses. La creencia de los mexicas acerca de que había una energía en el cosmos era compartida por todos los seres vivientes, entre ellos los animales, hombres y dioses. Dicha energía era aportada por los humanos mediante los diversos sacrificios, con la cual se regresaba a los dioses los beneficios que éstos daban: el calor, la luz, agua, alimentos y en especial el maíz. Llegamos hasta aquí al fin de nuestra explicación. Tenemos varias actividades sugerentes de trabajo. La primera actividad consiste en lo siguiente. Elabora una tabla comparativa que te permite diferenciar las guerras militares que actualmente se presentan dentro del contexto internacional y contrastarlas con las guerras comerciales que hay entre Estados Unidos y China. Finalmente, redacta una reflexión u opinión del tema abordado y las situaciones bélicas y comerciales de la actualidad. La actividad sugerente número 2 requiere que elabores un mapa conceptual con la información que te hemos presentado y, en caso de ser necesario, puedes consultar otras fuentes de información. Finalmente, la actividad sugerente número 3 nos dice que tú puedes consultar diferentes fuentes de información relacionado al tema de mitos mesoamericanos. Posteriormente, vas a elegir dos y con ello vas a elaborar dos paráfrasis. Es importante aclarar que esos mitos deben ser de tu interés. Gracias y que tengas un excelente día.